Buenas noches. Vamos a hablar un poquito sobre el mes de Elul y la tradición que el mes de Elul tiene como nombre mes Jodesh HaRachamim ve'Aslichot, el mes de la compasión y del perdón. Y dentro de ello, además de que ocupa el calendario hebreo como tal, ocupa una tradición muy importante dentro del pueblo de Israel y es la primera de las mitzvot. En general, el drash, nosotros sabemos que hay pshat, remes, drush y sod, pardes, y todo lo que está relacionado con el drush, con la explicación, que es en el lenguaje moderno, es el escaparate para que la persona que estudia Torah pueda explicar su pensamiento propio. Es decir, en el estudio del Talmud es tan sincrónico, es tan exacto, que al final de todo la propia conclusión de la halajá es la que después te lleva a decir si lo que has dicho es una barbaridad o no. O sea, hay una finalidad. Y lo mismo ocurre con el pshat, es decir, una persona puede imaginarse y explicar la Torá en cualquier lenguaje que a él le guste, pero al final de todo hay lo que está escrito negro sobre blanco. Y después sobre ello está Rashi y hay una jerarquía en la forma en que nosotros estudiamos la Torá, donde el espacio para que la persona pueda explayar su imaginación y decir lo que siente y lo que quiere y la forma en que él interpretaría la Torá, empieza justamente por la influencia del calendario sobre nuestras vidas. Es decir, la influencia del calendario y del tiempo sobre nuestras vidas es tan constante que de hecho podría pasar totalmente desapercibida. El hecho de que nosotros queramos santificar el tiempo como un concepto básico en el judaísmo es de hecho el principio que Maimónides utiliza como un subconducto para escaparse de su propia filosofía racional. O sea, cuando nosotros leemos que Maimónides nos explica que todo es racionalmente tratable y que el Yehudí tiene que entender la Torá desde el raciocinio, el subconducto siguiente, el siguiente paso que hay, después de entender la profundidad absoluta de la Torá, e incluso antes de entenderla en sí, es de que nosotros estamos santificando el tiempo. Y el tiempo es una cosa que tiene una connotación sobre nuestro tiempo, sobre el tiempo como creación, y también después está lo que es el calendario del tiempo. Hay 12 meses y nosotros hoy estamos el día 3 de Elul, pero podríamos hoy estar el día 27 de Heshvan, y esencialmente no hay ningún cambio, nada ha cambiado. Y racionalmente es imposible de explicar que hay un cambio por la influencia del tiempo. No hay una vinculación entre nosotros y el tiempo en sí. Sin embargo, nosotros cuando nos acercamos al judaísmo y vemos la forma en que... No molestarte, fíjate si hay agua ahí, perdona Eric. Si no, no pasa nada. Ya, perdón, gracias. No hay en el refrigerador tiene que haber, bueno, no pasa nada, que vean que es espontáneo. Muy abajo. Gracias. La relación que hay entre nosotros y el tiempo no puede ser racional. No puede ser, y he utilizado racional porque quería mencionar esta idea de Rambam, que de hecho ya está mencionada o está mencionada nuevamente con mucho mayor énfasis en los libros del Maharal de Praga, donde nosotros
cuando nos queremos elevar a un mundo espiritual, ¿cuál es la plataforma que el Yehudí tiene para elevarse a un mundo espiritual? Es el tiempo. Y así nosotros vemos, entra el mes de Elul y nosotros vemos todo un cambio en nuestros hábitos. Es decir, nosotros empezamos a tocar el shofar, empezamos a decir más rezos de David, los sefaradim empiezan a decir la Selijot, también los ashkenazim dicen Selijot la última semana del mes de Elul. Es decir, hay muchísimos cambios que vienen a manifestar que nosotros estamos viviendo un tiempo especial. Y si nosotros queremos decir que este tiempo es especial por el hecho de que estamos haciendo cosas especiales, nosotros tenemos que tener la capacidad de unificar nuestras ideas y nuestro entendimiento a lo que sucede en el tiempo y no a los cambios que nosotros estamos manifestando. Porque los cambios que nosotros estamos manifestando son solamente signos y símbolos que Jajamín pusieron para hacerte despertar y acordarte que tú tienes que unirte con el tiempo en sí. O sea, lo importante es el tiempo, lo importante no son las selijot. Lo importante no es tocar el shofar, que también es importante porque es una costumbre, es una preparación para Rosh Hashanah. Pero si es una preparación, es decir, que hay algo que está ocurriendo por encima de las señales que nosotros estamos manifestando. Muy parecido a un ejemplo tan simple como cuando hay un símbolo en la carretera que dice peligro. El símbolo no es, el símbolo solamente te está diciendo baja de velocidad porque hay un peligro. La pregunta es si nosotros somos capaces de ver, conectar y percibir ese peligro para entender por qué nosotros hemos bajado de velocidad. Es como darnos cuenta ese kilómetro. En Tisha B'Av, por ejemplo, según lo que tú dices, no es que haya duelo por los eventos ocurridos en Tisha B'Av, sino porque por el tiempo, por algo que está por encima de la razón, ese día es un día negro. Porque el tiempo es... Ese día... Por definición era así. Exacto. Y tuvieron que pasar cosas para que se... Pasaron cosas porque el tiempo es así. Esas cosas solamente pudieron pasar ese día porque ese día hay un paréntesis en el tiempo que permite que esas cosas pasaran. Si esa misma cosa hubiera querido pasar el día 15 de Nisan, por cuanto de que el tiempo ilumina en otra... No quiero empezar a subir a unos valores que son totalmente no percibibles, porque abstractos, porque si no, entonces otra vez volvemos a lo tan abstracto que no tiene una relación. Si no, iremos construyendo poco a poco nuestra idea. Y en el fondo todo comienza de una sola idea. Comienza de una idea, el Rebbe la manifiesta en Ayom Yom, que es el primer libro que el Rebbe hace, que lo hace basado en el calendario, que el Rebbe explica. Él dice que el día 27 de Av, unos días antes del principio del mes, así como, lo digo en castellano directamente, así como la persona, el hombre de negocios, para saber cómo va su negocio, tiene que hacer un balance, y ese balance tiene que permitirnos arreglar las cuentas y arreglar lo que falta. Así también tiene que ser en nuestro trabajo espiritual. El mes de Elul que viene, cada uno de nosotros tenemos que hacer un Heshbon Tzedek, una cuenta real en nuestro alma de todo lo que hemos hecho este año. Y el Rebbe matiza, primero conocer las malot, conocer las cosas buenas que ha tenido nuestro año en nuestro trabajo y fortalecerlas, y después los gistronot, lo que nos ha faltado, y entonces trabajar para arreglarlas. Y así debe ser nuestro acercamiento a todo este concepto de Jodesh de Rahamim, de Slijot, y que nos va a desembocar indudablemente en la palabra que nosotros ya conocemos, que es Tshuva, retorno.
el, el Abu Draham es el que nos dice que ¿por qué se empieza la Slijot el mes de Elul? Porque es el día que Moshe subió por tercera vez a recibir las Lujot. Las Lujot significan las tablas de la ley. O sea, las rompió, subió a pedir perdón y después subió a buscarlas. Es decir, y en ese momento Moshe subió con una finalidad. Las primeras subió a recibir un mandato divino. Las segundas subió a pedir perdón. Las terceras subió con una finalidad. Para poder rezar sobre las Lujot. Las Lujot segundas, ¿quién las hizo? ¿Quién hizo las segundas Lujot? Sí. Moshe. ¿Cómo las hizo? Utilizando la rotura de las primeras, ¿correcto? Porque no es literalmente tal y como nos dice el Midrash, en verdad también dejó las roturas y construyó unas nuevas para que lo divino se quede divino y lo humano se quede humano y en cierto modo unirlo. Moshe subió con las Lujot hechas y subió para rezar sobre ellas. Y entonces y entregó esas Lujot a través del rezo, las palabras de Abu Draham, las entregó a Kadosh Baruj Hu como un símbolo de que el rezo es una situación que crea un intercambio entre lo humano y lo divino, y entonces él se las entregó a Kadosh Baruj Hu y a Kadosh Baruj Hu se las devolvió. ¿Cómo fue todo esto? Cada uno tiene una imaginación. Por cierto, ya mencionando la imaginación, no hay ninguna mitzvah de imaginar cómo fueron las cosas bíblicas. Cuando nosotros estudiamos la Torá, la imaginación no es parte de los elementos que nosotros utilizamos para estudiar la Torá. Solamente un paréntesis. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos Miguel Ángel con Moshe, ¿no? y las Lujot, ¿no? O el rey David, o todos los grandes maestros que a través del arte plasmaron el dibujo de la Biblia. Nosotros vemos de que en el estudio de la Torá no hay ese camino de estudio. No lo he encontrado en ninguno de los modos que estudia la Torá, desde la Hasidut hasta el Musar, hasta la ética, la Hakirá. No hay ninguno que permita al hombre la libertad de querer hacer imaginar cuál es la forma en que Dios hace plasmar al humano en el momento en que las cosas que la Torá nos cuenta ocurrieron. Es decir, el hombre no tiene que tener una imaginación de cómo Moshe estaba levantando sus manos contra los filisteos. O para ir un poco más lejos, o cómo Pinjas mató a Zimbri con la midianita. Todas estas ideas de la imaginación pertenecen a una visión del arte donde nosotros vemos de que el arte es una de las cosas que, aunque la Torá lo desarrolla en la construcción del Mishkan, la Torá se explaya en cada uno de los detalles, poniendo una acotación hasta dónde llega nuestro arte. Y es una cosa que casi diría yo, empecé un paréntesis, me salí, pero lo quiero terminar. Ahí es donde termina nuestro nivel de libertad sobre la forma en que nosotros podemos estudiar la Torá. Es decir, porque nosotros muchas veces podríamos decir, yo estudio la Torá, bueno, pues Bereshit, entonces dibujo Bereshit, lo dibujo en mi imaginación, y a través de mi imaginación inmediatamente llego a unas conclusiones. Y son mucho más difíciles las conclusiones en el principio y el principio de Devarim, también en el final del libro de Bamidbar, cuando la Torá nos cuenta las guerras contra los midianitas y que Hashem mandó una magefá, que Hashem mandó una magefá, es una epidemia, y mató a niños y a
y cuando leemos los profetas y nosotros encontramos una Torá en un lenguaje sanguinario, nosotros tenemos que ser capaces de estudiar la Torá en un mensaje en el cual nuestra imaginación no afecta nuestro entendimiento. Es cierto que suena raro, porque suena raro en relación a la forma y a la normativa que nos da la Torá de poder entender la Torá en cualquiera de los campos que nosotros podemos utilizar como herramientas, pero la imaginación no está dentro de ella. La creatividad sí, por eso la creatividad no imaginativa. Podemos... Definirla un momento. La creatividad, pues la no es... Creatividad es crear un teléfono, crear una idea, creatividad en el sentido de ser creativos a la hora de interpretar. No a través de la imaginación, sino a través del entendimiento, de una forma creativa. Sí. O sea, no entro en detalle cuál, o sea, hay reglas de estudio de la Torá, pero para poder estudiarlas tienes que ser lo máximo lógico y creativo. Entonces, nosotros volvemos al mes de Elul. Cuando nosotros estudiamos el mes de Elul, entendemos de que Rosh Hashanah es el momento en que se abre el paréntesis para el rezo, especialmente de Moshe, que comienza el día de Rosh Chodesh Elul y termina, baja Moshe. ¿Cuándo baja? 40 días. ¿Qué día es? El día de Yom Kippur. Y ese día se fija como el día de Mejilá Slijá para las generaciones, para que Akadosh Baruj Hu nos perdona para todas las generaciones. Y nosotros lo guardamos dentro del nombre que el mismo mes nos da, Elul, Ani le dodi vedodi li. Yo para mi Señor y mi Señor para mí, es decir, nosotros entramos en un proceso, en este tiempo en que nosotros nos vamos a ir elevando para poder llegar al momento en que Akadosh Baruj Hu nos va a hacer vedodili, Akadosh Baruj Hu nos va a dar una oportunidad y que nosotros vamos a estudiar ahora de que esta oportunidad se da en dos facetas. Se da durante los 40 días, durante esos 30 días, en que Akadosh Baruj Hu baja al campo. Así nos los trae el Mashal, el ejemplo de las muras de Aken en el Likutei Torah, de que durante estos 30 días el rey se encuentra sin protocolo, sale al campo y se encuentra en un punto indeterminado entre la salida de su castillo y su dirección hacia la ciudad. En ese momento, cuando la persona está en el camino, la persona aprecia mucho más los valores de la travesía. Depende si viaja en Ryanair o si viaja en la salida de emergencia. Axel me enseñó que la salida de emergencia es la first class de los pobres. Dice, cada uno va encontrando un punto en el camino donde también el rey no tiene protocolo. Y nosotros nos podemos acercar a Kadosh Baruj Hu con determinación y pedirle a Kadosh Baruj Hu lo que necesita, y el rey nos escucha no de una manera protocolaria, pero en el fondo ese rey que nosotros encontramos en el camino, en el campo, Basadé, no es ese el rey con el cual nosotros nos queremos quedar. Nosotros preferimos, aunque el rey del campo tiene una enorme cercanía con nosotros preferimos al rey de verdad, que es de verdad, al rey que está sentado sobre su trono, porque ese rey que tiene un impacto especial es el que nos va a permitir venerarlo. Si nosotros nos encontraríamos con el rey en un lenguaje moderno jugando golf, entonces no encontraríamos en él una imagen de rey. El rey que nosotros realmente queremos ver, aprovechamos su camino en el mes de Elul, pero nosotros buscamos al rey solemne que nos da perdón justamente el día de Yom Kippur, y la herramienta que el rey elige para darnos perdón el día de Yom Kippur, ¿cuál es? El tiempo.
Yom Kippurim Mechaper. El día de Yom Kippur, ese día es lo que nos perdona. O sea que nuestro objetivo que nosotros nos marcamos es que nosotros podamos ver al Rey el día de Yom Kippur y a través de la herramienta que Él fijó para que nosotros lo veamos. Es decir, un poquito más, que nosotros cuando queremos ver a Kadosh Baruj Hu, Yom Kippur Mechaper, el día de Yom Kippur perdona, ni siquiera lo queremos ver a través de nuestro rezo. Porque imagínense que una persona realmente va a ver al Rey, el Rey del universo, aunque sea el Rey de España. Una persona, ¿qué le va a pedir? Le va a pedir para que él tenga tomates para la ensalada. Es una cosa, le va a pedir para su parnasá. Si una persona... Es para todo el mundo. ¿Ah? Pedimos para todo el mundo. Seguramente que aprovecharíamos, indudablemente, que aprovecharíamos nuestra reunión con el Rey para pedirle algo así como: vamos a construir una fábrica en mi pueblo, que esa fábrica sea muy grande y que sea muy potente y sea muy productiva. Bueno, si me quieres poner de gerente no pasa nada. Está bueno. No, es pedimos para todo el mundo que está... Uy, ¿qué pasó? Se la dieron de gerente. Oye, Se le clavó el teléfono. está bien. No pasa nada, déjalo. Y hablabas sobre Entonces, seguimos. No, para que no... Para que no se apene. Muy bien. No viene. Graba tu teléfono. ¿Qué pasa? Espectacular. Te falta echarle aceite caliente. En verdad, si nosotros podamos a poner mayor atención, nosotros vamos a encontrar una regla: que todo lo que ocurre en el relato del Tanaj ocurre en periodos de 40 días. El Tanaj utiliza el número 40 para definir los ciclos donde el hombre puede actuar, y son ciclos de 40 días. No 49, no 30, no 3, no 1, no 7, no 9. Son 40 días. Y vamos a estudiarlo. Moshe sube por primera vez 40 días para pedir perdón por el Geta Egel, y después sube 40 días por las lujot rotas, sube 40 días para pedir perdón y sube 40 días para construir las terceras. Pues 3 veces Sube 3 veces. En verdad, la forma en que nosotros manifestamos estas 3 veces están divididas en los 3 pilares que ocupan al mundo desde la perspectiva en la que comienza la Mishnah dividiendo al universo: Torah, Tfilá y Tshuvá. Las primeras rompe las lujot, sube al cielo. Las segundas va a hacer Tfilá, y las terceras es la respuesta que él trae. Tshuvá también es respuesta. Es la respuesta que él trae al pueblo de Israel en nombre de Akadosh Baruj Hu. Y si nosotros afinamos un poco, lo escribí la semana pasada, no sé si alguien lo leyó, o hace 2 semanas, que la respuesta de traer unas lujot humanas al pueblo de Israel en vez de unas lujot divinas debe ser es una respuesta desoladora. O sea, el pueblo de Israel estuvo presente en el Sinai y escuchó la fuerza de Hashem, y Hashem les dio las lujot, y ellos
y ellos las echan a perder por su falta de empatía con lo que ocurrió, por no esperar, por no poder ser pacientes o por lo que sea, pero al final lo echan a perder y a cambio nos dan unas lujot. Es como que te quitan el original y te dan uno hecho en China o un café descafeinado. Debe ser terriblemente, pero la respuesta es que esto es el símbolo de Teshuvá. Teshuvá es una respuesta, que la respuesta viene a abrir un amplio espacio para que el hombre pueda manifestarse en la obra divina que es la Torá. Porque la obra divina del universo ya se dio 2400 años antes, ¿correcto? ¿Cuándo se dio la Torá? En el año 2400, ¿correcto? Es decir que 48, es decir que 2448 años el hombre ya trabajó la tierra, aró, sembró, cosechó, fueron esclavos, fueron ricos, fueron pobres, fueron de todo. Ya hubo historia, pero a través de la relación en la cual el hombre pueda percibir que la Torá es una Torá de interpretación humana para dar manifestación divina en este mundo, eso ocurre a través de Sinai. Esto es lo que en el lenguaje de la Hasidut se dice, es el matrimonio que hay entre Akadosh Baruj Hu y nosotros. Donde en el matrimonio cada uno de nosotros deberíamos decir que tenemos para ganar, pero en verdad en el matrimonio cada uno tiene para perder. Más pierde que gana, ¿correcto? Porque en relación a su independencia que él tenía antes, hay una pérdida. Es verdad que hay una ganancia por la forma en que después esto trae una familia, pero en relación a Kadosh Baruj Hu, el hecho de que Kadosh Baruj Hu elija a un pueblo de Israel, elija a un pueblo para ser portador o porteador de su libro, es una selección que va en contra de la idea de lo infinito de Hashem. Va en contra de toda la manifestación divina. Es decir que, entre comillas, Hashem pierde mucho más en la elección de uno que... Circunscribe, pero completamente. Correcto. Y de hecho nosotros en todas las elecciones perdemos. Si vamos en un coche, no vamos en el otro. Si vamos en una elección, no vamos en la otra. Todas las elecciones nos hacen ganar, pero nos hacen perder también. Bueno, pierde la universalidad. Pierde la universalidad, correcto. Pierde la universalidad. La Torá se vuelve el libro de los Yehudim, aunque es del universo también. De hecho, como una cosa del Maharal en su explicación, estas Torah, Teshuvah y Tfilah, Torah, Tfilah y Teshuvah, todas empiezan con la letra Taf, sino Taf es la última letra, que suma 400, que son 10 veces 40. La idea en que el hombre puede integrarse en un minyan y hacer manifiesto que el valor 40 hace terminar el espíritu de la letra en su número 400, en su finalidad. Menos mal que nos hace minyan de 40. ¿Ah? Sí. Menos mal que nos ha hecho minyan de 40. Sí. Habría que ser de 400. Muy bien. Cuando vamos siguiendo un poquito este estudio, nosotros al principio dijimos que los símbolos, que son lo que nosotros hacemos durante estos días, que son símbolos de tocar el shofar, de decir las slijot, son en verdad símbolos de lo que está ocurriendo. El tiempo tiene dos formas de manifestarse sobre nosotros. El tiempo como creación. Uno es que el tiempo... Está más ocupado que el presidente. No he podido hablar de gente. Uno es de que el tiempo tiene una influencia enorme sobre nosotros.
Así es el tiempo tiene, y en ello hay la cuenta personal. No es lo mismo cuando uno cumple 18 que 30, que 40, que 80 años, ¿no? 80 ya va. Cumplirá 80 años. Bien pronto. Muy bien. Todo ese tiempo, en el fondo, influye sobre la forma en que nosotros vemos las cosas. Pero la forma en que el tiempo influye sobre nosotros es de una manera colectiva. Es decir, el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros el mismo tiempo, aunque algunos años yo era un niño y tú eras un poco mayor, pero esos años, ese tiempo tuvo la misma influencia sobre ti que sobre mí. Pero eso es solamente en la forma en que el tiempo mashpia. Pero hay otra forma, que es la forma en que el tiempo penetra sobre nosotros. En el tiempo que penetra, cuando tú tenías 18 años y yo tenía bastantes menos, entonces yo no tenía conciencia sobre ese tiempo. Entonces, de hecho, nosotros lo que queremos ver en el tiempo es que el tiempo que influye sobre todos de la misma manera tenga la capacidad de penetrar sobre nosotros de una manera que realmente haga un cambio en nosotros mismos. Y eso es lo que Moshe Rabbeinu fue a hacer tefilá en los últimos 40 días. En los primeros 40 días, cuando nosotros decimos que Moshe subió a entregar la Torá, o sea, Moshe repite la Torá y subió a buscar las lujot, baja y las rompe. Cuando Moshe sube a entregar la Torá, cuando Moshe sube a buscar las lujot, él obviamente como líder del pueblo de Israel, él ya sabía que esto iba a ocurrir, ¿no? Nosotros no podemos poner una falta en su liderazgo. Pero él que hace, no es que no podemos poner una falta en su liderazgo, no hay una falta en su liderazgo. Él no es castigado por el Geta Egel, de ninguna de las maneras. Por otras cosas, cuando la Torá lo tiene que, entre comillas, aunque no es el lenguaje de la Hasidut, lo tiene que criticar, en el lenguaje del Modern Orthodox, critican a Moshe. Lo critican, pero en esto tampoco lo critican. Es decir, que cuando Moshe sube a buscar la Torá, Moshe es consciente plenamente de que cuando va a volver, va a traer un símbolo divino que no tiene espacio en este mundo. Y él tiene que hacer una cosa que solamente se le puede pedir a Moshe Rabbeinu. Entrar. Imagínense que hoy nos damos cuenta de que la Mona Lisa es mentira. Entonces te dan a ti el mandato de decir, por cuanto de que es mentira, entra adentro, agárrala y cárgatela. Rómpela y te vas. Tiene seguro, no te preocupes. La dejas rota. Como Warhol, que acaba de romper la obra que la rompió en la subasta. No, Mansky. Mansky, perdón. El que cerró Sí, el cuadrito que se va a... sí, Mansky, perdón, Mansky. Es otro ejemplo. No, es otro ejemplo. Pero no, también es un ejemplo. Que la función de Moshe, ¿no te gusta el ejemplo? No, pero... ¿No te gusta? La relación entre Mansky y Moshe Rabbeinu para Shavuot del año que viene. Moshe Rabbeinu le dan una función. En la idea de la Torá, el lugar donde nosotros no podemos comenzar es el lugar donde ella concluye. Si nosotros hubiéramos recibido la Torá en el momento del Sinai, 40 días después, hubiera culminado la Torá en la obra divina y no en la fuerza que el hombre tiene a través del estudio de la Torá, porque todo se hubiera ceñido al punto en que nosotros escuchamos la Torá antes del monte de Sinai, escuchamos a Hashem antes del monte de Sinai, Moshe baja, lo trae,
Y entonces hay un sumum que es la obra divina. Y no hay quien la pueda romper. Pero si Moshe la rompe, abre un espacio para que el pueblo haga lo que realmente, o sea, Moshe hace lo que tiene que hacer, el pueblo hace lo que no tiene que hacer, y entre los dos, uno es líder y otro es pueblo. Es como si hubiera un maestro que llega a su clase y se encuentra con que su alumno realmente todo lo conoce. Imagínense qué frustración sería para el maestro. El maestro viene y se prepara la clase la noche anterior y llega y cuando empieza a decir, el chico ya le dice esto, y como No solamente que toda la clase. que toda la clase Hacen como la tefilá marroquí, que dice en la última parte del pasuk para decir que No hay uno que se saque 9, todos sacan 10. No hubiera funcionado. El pueblo de Israel hace lo que tiene que hacer, porque tampoco podemos catalogar al pueblo. Obviamente que hay un error en la conclusión de lo que ellos hacen, pero en la cuenta y en la forma en que ellos se dejan llevar por un instinto, que ese instinto habita en el tiempo donde no lo podían impedir. Moshe hace Torah y pasan 40 días. Y después Moshe hace tefilá y pasan otros 40 días donde Moshe realmente reza por la unificación de el liderazgo y el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que le dice a Moshe a Dios? Bórrame de tu libro, yo no quiero otro pueblo, yo quiero este pueblo, yo quiero esta forma. Moshe le dice a Hashem, si tú no quieres, Hashem le dice que va a borrarlo de su pueblo y hacer uno nuevo. Y Moshe le dice, bórrame del libro, yo no quiero un pueblo nuevo. Y Moshe le contesta, eso no me es suficiente, yo no busco un nuevo pueblo, yo quiero este pueblo, yo quiero unirme al momento en que cada uno de nosotros fuimos hasta el final, el pueblo con el pecado y yo con mi liderazgo. Yo tuve la fuerza de agarrar la obra de Hashem y romperla. Podía haberse agachado y ponerla de lado. No le hubiera costado nada, hubiera sido el mismo esfuerzo. Ponerla sobre una mesita. Algo que podía haber hecho. Y después viene a enseñarnos lo que Abarbanel enseña. La idea de la tefilá de estos días no es simbólica en la forma en que nosotros nos relacionamos con Hashem. La idea de la tefilá es una cosa importante porque esta tefilá nos va a permitir traerle a Hashem nuestros actos y que Hashem nos los devuelva con un valor divino. Tal y como Moshe le lleva a Hashem las lujot, y con esas lujot le dice, yo te las doy, son humanas, pero yo te las doy, tú acarícialas y ahora yo se las voy a llevar al pueblo. Porque si Moshe hubiera construido las lujot abajo, entonces cada uno hubiera pensado de que cada uno puede construir las lujot. Pero Moshe sube 40 días porque tiene que haber una abstracción, una separación entre la forma que el humano se relaciona con Hashem y la forma que Hashem le da a Moshe una fuerza para crear una unión entre nosotros y Hashem a través de Moshe. Porque él es el tzadik de la generación. Y el tzadik de la generación nos permite percibir que los tiempos son distintos. Es decir, en el lenguaje de la Hasidut, ¿qué pasa en el mes de Elul? En el mes de Elul hay una preparación donde el que logra refinarse entiende realmente que el tiempo ha cambiado. Y todo lo que nosotros decimos de la selijot que hacemos y tocamos el shofar es solamente un resultado porque el tiempo ha cambiado. No son ellos una señal del tiempo. Al final, al revés, el tiempo ha cambiado y eso nos obliga a nosotros a hacer
una diferenciación para que nosotros le digamos al tzadik que él puede actuar en nuestro nombre, porque